El próximo domingo tendrá lugar uno de los mojones políticos más importantes de este periodo de gobierno, cuando la población decida en referéndum si se derogan o no 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. ¿Qué se juegan el oficialismo y la oposición en esta instancia? Bueno, hoy, en perspectiva, casi al final de la campaña, estamos pasando raya a través de 2 entrevistas. Hace unos minutos el diálogo fue con el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. Ahora recibimos al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pereira, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un placer estar con ustedes, como siempre. Ya hemos tenido en el programa un abordaje profundo, largo, a propósito de los artículos que están en cuestión, a propósito de su alcance, a propósito de las críticas. Me gustaría, igual que hice en la entrevista previa, me gustaría centrarnos con usted en el domingo y el lunes, diría, en esos 2 días, ¿no? Entonces, primero, además de las discrepancias con el contenido de esos 135 artículos de la LUC que han sido impugnados, ¿qué otras razones hay para votar el sí a la derogación? Por ejemplo, ponerle límites al gobierno, lograr frenar otras reformas que el oficialismo pueda tener en su agenda, que el gobierno incorpore la opinión de la oposición en decisiones futuras. ¿Qué dice usted de esas posibilidades? Lo primero es la forma. Usted sabe que las LUC se empezaron a aplicar en Uruguay a partir de un momento donde el Parlamento bloqueaba la mayor parte de las decisiones del Poder Ejecutivo, de las iniciativas del Poder Ejecutivo, y este fue un instrumento para salir de un atolladero político que el Uruguay tenía en determinada etapa de su historia. Pero luego de eso se dejó casi de utilizar, o se utilizó para algún proyecto en particular, para la creación de algún ministerio, para la solución de algún problema, y en 35 años aprobaron LUC por 403 artículos. Hace no tanto tiempo, un estudio entre la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Ciencia Política en particular y el Parlamento, analizaron cuáles eran las leyes con mayor valor democrático, con mayor capacidad democrática, con mayor calidad democrática, con mejor técnica parlamentaria. Hicieron un raconto de cuáles eran las mejores formas de aprobar un proyecto de ley. Y la que resultó peor fueron las LUC, y las LUC particularmente denominada ómnibus, es decir, leyes que tenían más de un vagón, exactamente. Esta LUC, como ustedes saben, tiene tantos vagones como el tren de UPM. Esta forma de legislar es realmente peligrosa para el Uruguay, porque cualquier gobierno podría tener la tentación, que desde mi punto de vista tendría poca calidad democrática, de colocar en la primera ley del gobierno todos los proyectos que tenía pensado en la elaboración de su programa de gobierno. Y con el solo hecho de obtener mayoría parlamentaria, aprobaría la norma y la misma quedaría regida por los 5 años, es decir, instalaría el programa de gobierno en los primeros 3 meses o 4 meses de gobierno. Como usted sabe, la LUC se discutió en 74 días, es decir, que en 74 días tuvo que aprobar 476 artículos. Así que entonces uno de los objetivos del voto por el sí es que para el futuro no se utilice de esta forma el instrumento constitucional de la Ley de Urgente Consideración. Incluyendo los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? No, nosotros no estamos diciendo esto está mal porque hay un proyecto que nosotros consideramos liberal o neoliberal. Está mal, lo aplique quien lo aplique, salvo que sea, por ejemplo, para la construcción del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ahí todos entenderíamos que hay una ley de urgencia porque el gobierno entiende pertinente y para que se resuelva rápido la creación de un ministerio. Pero luego cuando usted va a cambiar la Ley General de Educación, cuando usted va a cambiar buena parte de aspectos de la seguridad pública, cuando usted va a cambiar aspectos de la inclusión financiera, del Instituto de Colonización y de áreas tan fundamentales de la economía uruguaya, deberían tener los parlamentarios el tiempo suficiente como para poder escuchar la voz de los expertos, de las organizaciones, como para tener un debate serio y responsable y no resolver a la carrera como se resolvió esta ley, que ustedes saben que los expertos tenían 15 minutos para exponer sobre 476 artículos. Es interesante, no pero sea una burla, pero
se parece mucho a no escuchar a nadie, ¿no? De todo, es interesante ese mensaje, pero de todos modos es para el futuro y no necesariamente para este gobierno. Dice usted, para el gobierno que sea de acá en adelante. Bueno, las señales ahora. Está bien. Uno no puede dar señales para el futuro si no las da en un momento. Está bien, pero difícilmente este gobierno estuviera pensando en hacer otra LUC de ese tamaño como el que se utilizó ahora. Es un mensaje más hacia el... Por eso mi pregunta apuntaba, además de eso, a saber, bueno, ¿qué más hay con el voto por el sí, pero en relación con este gobierno? Es que no hay más nada que derogar 135 artículos. El gobierno ha querido instalar la discusión de si es una elección de medio periodo, que obviamente no lo es desde el punto de vista técnico y formal, pero tampoco lo es desde el punto de vista político. Se ha empeñado en eso. Y ojalá esa fuera la discusión, que sí. fuera... Bueno, por ejemplo, tengo lo que dijo ayer en el acto de cierre del no, Pablo Mieres, el ministro de Trabajo. La oposición con la campaña contra 135 artículos de la LUC buscó cuestionar al gobierno en general. Nadie puede pensar que el tema es este artículo, este otro o aquel más allá. En el referéndum lo que está en juego es la respuesta de la ciudadanía respaldando a este gobierno que llegó luego de uno que estaba agotado y que dejó una triste herencia. Bueno, si le llaman triste herencia haber pasado la pobreza de 40 a 9%, yo no la considero así. Si le llaman triste herencia pasar la pobreza infantil de 47 a 17%, yo no la llamo así. Si le llaman triste herencia que el salario real de los trabajadores se haya crecido 56%, pero el de los maestros se haya duplicado, el de los trabajadores rurales se haya triplicado, el de los peones rurales se haya cuatriplicado, yo no lo llamo triste herencia. Si se le llama triste herencia que cada niño tenga un computador, que cada escuela tenga internet, cada liceo internet, cada plaza internet, yo no le llamo triste herencia. Si pensamos en el cambio de la matriz energética, yo no le llamo triste herencia. Si pensamos en lo que implicó para el Uruguay pasar de 42.000 niños a 57.000 niños en CAIR, yo no le llamo triste herencia. Si ampliamos la cobertura de tiempo extendido, me refiero a escuelas de tiempo completo más de 30%, yo no le llamo triste herencia. Si construimos la Universidad Técnica, la UTEC, yo no le llamo triste herencia. Si por primera vez se invirtió en la descentralización universitaria, yo no le llamo triste herencia. Si el Sistema Nacional Integrado de Salud, que hoy le da cobertura a los hijos de todos los trabajadores menores de 18 años, tanto en la salud pública como privada, yo no le llamo triste herencia. Está bien, usted se detuvo en una parte de esa declaración que yo cité del ministro Mieres. Claro que hemos tenido 15 años de crecimiento económico con distribución, y eso va a quedar en lo mejor de la historia del Uruguay. Pero a donde voy es a la otra parte de la declaración de Mieres que yo citaba recién. Él dice, lo que está en juego es la respuesta de la ciudadanía respaldando a este gobierno. Parece bastante claro que si triunfa él, no... Si los artículos de la LUC quedan vigentes, el gobierno sale fortalecido. Pero no se está definiendo si el gobierno sale fortalecido o no. El gobierno, si perdiera la LUC, no es que queda un gobierno sin legitimidad, queda con la misma legitimidad que tenía el día anterior, con el mismo parlamento, con los mismos ministros, salvo que los cambie, con los mismos senadores, los mismos diputados, los mismos intendentes. El gobierno lleva la pelota para ahí porque creen que el prestigio del presidente, que con el prestigio del presidente van a lograr esa mayoría. Y yo creo que la gente se da cuenta que lo que está en juego de verdad son derechos. No, pero a ver, ¿cuál es la lectura? Los derechos a la huelga, cuando usted le debilita derechos educativos, cuando usted crea un segundo estatuto del trabajador docente y ahora todavía no lo han aplicado. Pero ¿por qué es tan mala la LUC? Que si la aplican no prospera. Si usted tiene una ley que le fija el precio de paridad de importaciones, pero después toma en cuenta o no, de acuerdo a su criterio político o a la conveniencia política, de transparencia no tiene nada. Si hay unas leyes sobre colonización que no tiene que vivir en el campo, que tiene que ver con el asentamiento rural y la ley que formó colonización. Pero donde voy es a que si los artículos cuestionados quedan, si los 135 artículos de la LUC que están en impugnación se mantienen vigentes, el gobierno se sentirá, primero, con las manos libres, efectivamente, para continuar aplicando esos instrumentos, esas herramientas, pero además sentirá que la herramienta de la recolección de firmas, por ejemplo, se debilitó, que ya no es una posibilidad obvia para el futuro. Sentirá que tiene un margen mayor, para avanzar con otras reformas que están en carpeta. A eso iba.
y bueno, tal vez lo sienta, pero ya ve que no es tan fácil. Ya ve que aquellas encuestas que le daban 15 puntos ahora le dan 3. Ya ves que algunas le dan empatando técnicamente. Es decir, el gobierno toma nota de todos estos apuntes, aún con todo el aparato estatal, aún con todo el poder del Estado puesto al servicio de la campaña, aún con el presidente haciendo campaña con dudosa legalidad, porque si el presidente puede hacer campaña es evidente que lo pueden hacer también los miembros de la Corte Electoral que están comprendidos en el mismo artículo que el presidente. Si todo eso lo ponen al servicio de la campaña y aún así está pareja contra una campaña que apenas tiene recursos y que claramente tiene menos de la mitad de publicidad de lo que coloca el no, es que efectivamente el gobierno tiene que escuchar que hay una parte muy importante de la sociedad, demasiado importante de la sociedad, que dice de cualquier manera no se puede legislar. No escuchar la voz de los maestros para una reforma educativa no es una opción lógica. No escuchar a los profesores no es una opción lógica. Construir herramientas de seguridad y dar datos de seguridad parciales y no dejar hablar a los especialistas en seguridad, me refiero a quienes construyen los datos, que en el gobierno anterior hablaban y hoy usted no los puede entrevistar sencillamente porque no los dejan hablar, no es una posibilidad. Entonces, claramente que la gente defiende sus derechos. Cuando usted limitó la huelga y cuando lo que le prometieron a la ciudadanía, lo que le prometieron es que los huelguistas iban a poder ocupar, que los trabajadores que querían entrar iban a poder trabajar y que los gerentes iban a poder estar dentro de la empresa. ¿Sabe lo que pasó? Que a los huelguistas no lo dejan ocupar. Y esto la gente lo sabe. Y entonces de repente Caputo no paga un mes entero de trabajo, como pasó ahora en la zafra, y si los trabajadores se paran en la puerta, lo desaloja la policía. ¿Y quién incumplió ahí? Pero ¿Caputo o quienes trabaron la puerta? Pero entonces, siguiendo con esa línea de razonamiento, si triunfa el sí, si efectivamente triunfa el sí, si, es lo más probable. ¿Ustedes entienden que el gobierno, cómo decirlo, debe bajar un cambio? ¿Ustedes entienden que el gobierno queda de algún modo condicionado porque va a estar latente la posibilidad de que esa oposición política y de organizaciones sociales se le plante ante nuevos intentos reformistas? No, el gobierno debería hacer lo que debió haber hecho siempre, dialogar con una oposición que es casi la mitad del Uruguay y con organizaciones sociales que representan de verdad a los trabajadores, a los jubilados, a los cooperativistas. Y dialogar no implica dar razón, implica dialogar, intentar buscar políticas comunes en temas que son de difícil solución, que requieren políticas más de consensos generales. Y tal vez el Uruguay, que es un país pequeño, tiene, y además de mucho diálogo, tiene herramientas para construir esa posibilidad. Ganar un gobierno no implica ignorar al resto de la sociedad, a los que piensan diferente. En todo caso, habrá temas en los que nos pongamos de acuerdo y temas en los que no. ¿Ustedes qué es lo que entienden que debe pasar el lunes 28 si triunfa el sí? ¿Qué está proponiendo concretamente? Si triunfa el no, si triunfa el sí o si triunfa el no, hay que dialogar. Uruguay necesita soluciones a problemas que están planteados. Necesita mirar el futuro con esperanza, y mirar el futuro con esperanza es mirar la educación con esperanza, la ampliación de la cobertura educativa, la ampliación del presupuesto educativo, cómo se trabaja la seguridad en una mesa política donde todos los partidos políticos estén. Pero a ver, no es indiferente que gane el sí o gane el no. Mi pregunta es, en la hipótesis de que gana el sí, ustedes que impulsan el sí, ¿qué esperan? Siempre vamos a dialogar. Nosotros no estamos para obstaculizar la acción del gobierno, pero estamos para hacer la oposición. Lo que pasa es que por momentos parece que ser oposición, cualquiera que saca la cabeza de alguien que piensa distinto. Imagínense que alguien con 38 años de experiencia como la Llera plantea un tema vinculado a la seguridad y le pegan de todos los costados. Parece que ser oposición resulta colocar un blanco, un círculo y una cruz para dispararle, cuando en verdad lo que tendrían que hacer es fundamentar las ideas. Si las ideas de la Llera están mal, hay que discutirlo en términos de ideas, no en términos de personalizar los debates. Entonces, de alguna manera, generar una cultura de diálogo implica que en la derrota o en la victoria estemos dispuestos a dialogar. Me llamó la atención cómo lo plantea Richard Reed, que dice que si triunfa el sí el lunes 28, el gobierno debe convocar a una mesa amplia de oposición, oficialismo y sectores sociales para discutir nuevas leyes que tengan el consenso más amplio del país. ¿Eso también lo piensa usted o es postura de Richard Reed? No, es una postura de Richard Reed, pero yo la comparto. Pero es independientemente del resultado, ¿me explico?
Me parece que el gobierno, me parece que va a haber un resultado cerrado. O sea, ¿qué le quiero decir con resultado cerrado? Muy parejo. Capaz que me equivoco y después tenemos que hablar de otra hipótesis. Pero si el resultado es parejo, como yo creo que es, y bueno, ni que hablar, las encuestadoras creen que es, entonces, independientemente del resultado, nos tenemos que sentar a buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad. Y eso implica tener tolerancia, colocar ideas arriba de la mesa, buscar lo mejor para el país para temas que son delicados de resolver. Ahora, a mí no se me ocurriría cambiar la radio donde usted funciona sin convocar a los operadores, a los periodistas, a los que saben de medios de comunicación. Y a nadie se le debería ocurrir modificar la educación o cambiar la educación sin consultar a las maestras, a los maestros, a los profesores. Y estas ocurrencias cada tanto aparecen, y son ocurrencias que no tienen sentido. El Uruguay está atravesando un momento muy delicado. 70% de los uruguayos están endeudados. Los precios de los productos han aumentado en forma sustancial. El salario ha caído por segundo año consecutivo, igual que las jubilaciones. Estos temas son las urgencias del país. De estos temas apenas hablamos porque nos colocaron como una ley de urgencia temas que no tenían esa urgencia, que no tenían que resolverse en 74 días, que no tenían que resolverse durante la pandemia, que no tenían que resolverse en un momento donde las organizaciones ni siquiera se podían movilizar. Y claramente hubo una protesta popular que significó que la gente juntara 800.000 firmas. Bueno, pero hay que tener claro, Emiliano. Acá queda claro que la campaña por el sí no es solo por la LUC, como usted decía hace un rato. Permanentemente se incorporan en el discurso y en las argumentaciones se incorporan otro tipo de diferencias con el gobierno u otro tipo de cuestionamientos al gobierno, ¿no? No, cuestionamientos al gobierno es mucho, pero el único efecto que tiene la derogación de la LUC es que deroga 135 artículos y que son de temas muy importantes. No, pero voy a que termina siendo, si la argumentación va por ese lado, termina siendo también un veredicto sobre la gestión del gobierno. Y si el gobierno lo ha colocado ahí. Bueno, pero ustedes dicen que no, que no es eso, y sin embargo colocan todo el tiempo argumentos que tienen que ver con la situación económica, los precios. Perdóneme, pero no lo colocamos nosotros. Me cansé, usted lo puede buscar porque además sé que es una persona súper rigurosa, todas las entrevistas que dije, el único contenido 135 artículos. La respuesta del otro lado, bueno, la que me dijo usted de Mieres. Ahora, si ellos quieren discutir de eso, yo no voy a esquivar. Si ellos quieren discutir de los resultados del gobierno progresista, yo no los voy a esquivar. Si ellos quieren olvidar las acciones progresistas porque el relato mata el dato, digamos, cuando se dice no se hizo nada en educación, es una verdadera farsa. Digamos, cuando se habla de la tasa de egreso de segundo ciclo de secundaria, que es baja, 40%, lo que no se habla, que cuando agarró el gobierno del Frente Amplio era 30%. Pero entonces, el presupuesto educativo era la mitad. Entonces, si ellos llevan el debate hacia ahí, nosotros tampoco lo vamos a esquivar. Usted dice que, bueno, se terminó tomando esa opción, terminó incorporándose ese otro tipo de motivos a la convocatoria para el voto por el sí. Emiliano, no estamos solo en la cancha. Para convocar un referéndum en el Uruguay, para ir a un referéndum, hay que juntar la voluntad de 700.000 uruguayos. Como usted comprenderá, eso es más del 25% de los habilitados que viven en Uruguay, porque hay una parte del electorado que vive fuera del país. La mayor parte en Argentina, pero hay muchos en Brasil y en otras partes del mundo. Con lo cual hay que llegar al 27 o al 28% del electorado, de acuerdo a lo que nos ha dicho Botinelli. Nosotros entregamos firmas por el 38% de las personas que votaron en la elección de 2019. Quiere decir que la convocatoria al referéndum tiene que tener un respaldo tan grande para que haya democracia directa, tan enorme, tan gigantesco, que ese día los ciudadanos pasan a ser decisores por un día. Y pueden analizar el conjunto de articulados, se lo hemos dado nosotros a la gente puerta a puerta. La mayor contribución que la campaña del sí le ha hecho a la sociedad democrática es que la gente, cuando empezó a discutirse la LUC con la recolección de firmas, solo 20% conocía algunos artículos. Hoy los conoce 80%. Y es mérito de una campaña masiva de entrega de materiales, de hablar con la gente en la feria, de ir a gotear cada hogar, de ir a cada playa. Es decir, efectivamente fue una campaña de la gente, lo definirá el soberano, y lo que defina el soberano lo vamos a acatar todos.
Luego tiene que haber un diálogo responsable entre quienes gobiernan y quienes somos oposición, entre quienes gobiernan y las organizaciones sociales, independientemente de cuál sea el resultado. Y vayamos a la hipótesis del triunfo del no, porque hace un rato yo le preguntaba por el impacto que tendría tal o cual resultado en el gobierno. Ahora le pregunto por el impacto que tendría, digamos, en la oposición. Esta oposición que se ha planteado a los 135 artículos de la LUC y que es, por un lado, el Frente Amplio más el PIT-CNT y otras organizaciones sociales. Si se impone el no, si triunfa el no, ¿qué implica este resultado para ustedes? ¿Para el Frente Amplio o para la Comisión? Para el Frente Amplio, ya que estoy hablando con el presidente del Frente Amplio. Para el Frente Amplio es que se pierde derecho para las personas. Como ya he sostenido, no hay una elección de mitad de periodo, no es determinante para la elección de 2024, el Frente Amplio no asumió esta campaña como una pre-campaña 2024, en el 2024 es donde efectivamente la gente va a evaluar al gobierno y su acción, y cuando lo evalúe también va a evaluar al Frente Amplio y su acción en la oposición y va a tomar una decisión sobre cuál es el gobierno para el año del 1 de marzo de 2025 y todos lo vamos a acatar. De forma tal que parto de la base de que como no la considero una elección de mitad de periodo, no tiene efectos políticos electorales. De todos modos, es un hecho que el Frente Amplio venía recuperándose después de la derrota de noviembre de 2019, venía reorganizándose, tomando fuerzas de nuevo, y la campaña de recolección de firmas fue un empujón interesante en esa dirección. Si no se logra el resultado, ¿hay un revolcón ahí? Yo pienso que no. Debe haber 1000 resultados diferentes, Emiliano. Si la elección se pierde por un punto, es un resultado. Si se pierde por 2, es otro resultado. Si se gana por 1, es un resultado. Si se gana por 10, es otro. Yo parto de la base de que en mi cabeza todos los escenarios posibles están trabajados. Pero trabajo hasta el domingo con solo uno: la posibilidad de ganar. La posibilidad de ganar supone que hasta el domingo, cuando termine el escrutinio, cada uno de los que hizo posible la recolección de firmas trabaje en la agenda para hablar con los indecisos, convoque a sus familiares, hable en el almacén, hable en el supermercado, hable en la feria, hable con aquellos que tienen dudas, y si lo logramos hacer va a haber una victoria popular que se construyó desde abajo, con herramientas muy precarias, con un presupuesto muy precario. Pero yendo a la sustancia, ahora sí, a lo formal de la consulta del domingo. Cito a Ope Pasqué acá. El 1 de marzo, cuando él asumió como nuevo presidente de la Cámara de Diputados, hizo un discurso donde realizó una reivindicación muy enfática de la institucionalidad democrática en Uruguay, y en un momento dijo: una vez resueltas las controversias por el soberano mediante el procedimiento establecido por la Constitución, ya no cabe continuar la disputa política empantanando al país en un debate sin fin. Lo que corresponde es acatar la decisión del soberano, sea cual sea, y seguir adelante. Ese acatar de buena fe lo que fue resuelto legítimamente, es parte importante de lo que llamamos lealtad institucional, que es a su vez un componente esencial de la convivencia democrática. ¿Cómo le resulta ese mensaje? Totalmente compartible. Ope Pasqué es un institucionalista, es parte de los institucionalistas del gobierno, y comparto totalmente el mensaje. Pero quiero decir, Uruguay, si los 135 artículos quedan, no hay más discusión, quedaron, o hay otras formas de continuar oponiéndose a ellos. Yo parto de la base que no hay más discusión, pero le estoy dando mi opinión. Y mi opinión es bastante coincidente con lo que plantea Ope Pasqué. Si uno llama al soberano a legislar por un día, lo llama. Lo llama. Por supuesto que cuando el soberano resuelve, acata. No es que eso lo haga modificar ni a usted ni al gobierno de opinión, pero lo acata. Yo no voy a dejar de pensar que se debería de haber consultado, que se debería tener a los maestros, que se debería tener los consejos de educación. No voy a dejar de pensar de que no pueden haber 2 estatutos en primaria, uno que sea de transparencia y concurso y otro que sea de acomodo a dedo. No voy a dejar de pensar sobre los temas de seguridad, que hay cosas erráticas, ni voy a dejar de pensar que cuando le dicen a una persona que tiene libertad de elegir cómo cobrar cuando va a buscar trabajo, es una farsa, porque nadie puede elegir cómo cobrar cuando está buscando trabajo, porque sencillamente el empleador decide, y eso no está pensado ni para EU ni para el Zunca, sino más bien para sectores más desregulados, como
trabajo doméstico, el trabajo rural y algunos otros sectores de la economía. Entonces, cuando yo voy a seguir pensando lo mismo, va a seguir pensando lo mismo. La lealtad institucional me lleva a decir, tengo que acatar lo que el soberano decidió. O sea, en términos conceptuales, yo comparto lo que planteó Pepe Pasquet. No, claro, porque lo que sobrevuela allí es la preocupación de que incluso con los artículos confirmados haya, digamos, una resistencia permanente con movilizaciones, con protestas, con otro tipo de planteos, ¿no? De la misma manera que si se deroga, yo parto de la base que la institucionalidad va a ser que, como dijo el prosecretario de la presidencia Ferrer, se reinstalen los artículos que fueron derogados. O sea, se vuelva a la legislación anterior. Parto que las dos partes tenemos que actuar con lealtad institucional. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, le agradezco a usted también la atención a nuestra llamada hoy en Perspectiva. No, ha sido muy amable. Lamento que en vez de haber tenido 2 charlas separadas con Pablo Iturralde, de la cual no hice alusión, ninguna, no haya podido ser un debate, y no porque yo no haya aceptado, porque acepté todos los debates que me han planteado con los miembros del Partido Nacional, pero ellos no. Sí. Lo lamento porque le habría dado una oportunidad democrática a la sociedad uruguaya de intercambiar visiones diferentes y respetuosas como lo hacemos los uruguayos, ¿no? Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias, Emiliano. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Vamos con ustedes hasta el mediodía y tal vez algún minuto más.